línea al doctor Marcelo Orrego del Gen San Juan. Perdón, Marcelo Arancibia. Marcelo Arancibia, perdón. Ambos son Marcelos. Claro. Bueno, del Gen San Juan, charlando con los cronistas de la mañana y la decisión de jugar en soledad en estas elecciones legislativas de octubre 2025. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Daniel Núñez Vivares junto a Daniel Núñez te saludan desde los cronistas de la mañana. ¿Cómo andas? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Marcelo. Bueno, que vayamos solos no significa jugar en soledad, porque nosotros lo que pretendemos es que nos acompañen miles y miles de sanjuaninos con su voto. Me refería Queremos a tener un no, millón de votantes, diría, si cambiamos la letra del tema de Claro. Roberto Carlos. Exactamente. Usted quiere un millón de amigos. Usted quiere un millón de votos y, bueno, Roberto Carlos tiene un millón de amigos, ¿no? De amigos, Bueno, exacto. no vas a tener un millón de votos porque nuestro imposible, padrón es Es menor. mucho más acotado, Claro. muchísimo más acotado. Exactamente, pero Con sin- 100.000 llegamos a la Cámara de Diputados. bueno, eso es importante, ¿no? Saber que con 100.000 votos el GEN puede tener un diputado que represente justamente los intereses de la provincia o de los ciudadanos de la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación. Comentanos... Perdón, pero sí, primera aclaración, Marcelo. sí. Ustedes hoy se vencen los plazos impuestos por la normativa. Ustedes tienen, al no conformar, al ir solo como GEN, ¿están también obligados a inscribirse para participar en las elecciones de octubre o directamente presentan los candidatos dentro de 10 días? Claro, hoy vence el plazo para la constitución de frentes. Bien. Claro. Es decir, cuando dos o más partidos se ponen Ahí de está. acuerdo para ir Claro. junto a una elección, tienen que constituir previamente un frente. Claro. Luego, el 17 de agosto es el vencimiento del plazo de Candidato. las candidaturas, Claro. Bien. tanto de los frentes como de los partidos que no hagan frentes electorales. Bien. Bien, o sea Bien. que directamente el GEN San Juan el día 17 presentará nombre y apellido de los 6 candidatos, 3 titulares y 3 suplentes para las próximas elecciones del mes de octubre. ¿Ya están trabajando en quiénes serán los candidatos? Sí, bueno, pero antes déjame hacerte una acotación, Sí, porque me bueno. parece que es importante. Porque veo que la campaña, los partidos, los frentes que allí se han presentado, están como tratando de instalar la idea de representar o defender los intereses de los sanjuaninos. Sí. Como si San Juan y los sanjuaninos fuéramos una isla que no tenemos nada que ver con la Argentina. Así como los senadores representan a la provincia, que ahí sí cabería ese discurso de representar la provincia en el Congreso de la Nación, en este caso en el Senado. Lo que se va a votar en San Juan son diputados nacionales que van a representar al pueblo sanjuanino, que es el pueblo argentino. Claro. Sí, sí, Entonces, esto es importante porque acá se dice, dejo la vida por San Juan. Está bien, pero no hay San Juan sin Argentina. Exacto. Y no hay Argentina sin las provincias. En el Congreso de la Nación lo que hay que hacer es legislar para defender, entre otras cosas, el Estado federal, que es la relación nación-provincia, provincia-nación, para que la nación crezca y las provincias con ella. Entonces, me parece que es interesante, si es que se da en esta oportunidad ese debate, porque lo que necesitan los sanjuaninos son diputados nacional que vayan a legislar para que la Argentina funcione y con ella funcionen las provincias, dentro del marco federal. Efectivamente. Y si destruimos a la nación, y las provincias van a andar mal. Y si la nación decide destruir las provincias para hacer el ajuste fiscal y monetario, y bueno, las provincias la van a pasar mal, Claro. que es lo que está sucediendo en ambos ámbitos. Entonces, creo que esto es importante destacarlo, porque los que sean candidatos lleguen al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados, y tienen que ser personas que vayan se dice trabajar, por supuesto, pero fundamentalmente que vayan a discutir, a debatir, a pelear en la defensa de esa Constitución Nacional, donde los sanjuaninos estamos ahí adentro de una manera inescindible. Ujú. Claro. Entonces, bueno,
creo que este es el tema más allá de los nombres de los que vayan. Si San Juan va a seguir insistiendo en votar a diputados levantamanos, que solamente trascienden en los medios de comunicación nacional, llega la noticia a San Juan, que son los que no hablan, o que dicen 2 o 3 palabras en todo un año legislativo, que no proponen ningún tipo de proyecto de ley que beneficie a la nación y a las provincias. Bueno, creo que eso es lo importante. Lo otro es, bueno, seguramente lo que vamos a ver son delegados. El gobierno provincial va a tratar de poner un delegado, el gobernador, que en definitiva es el que va a resolver el voto en el Congreso de la Nación, el justicialismo para ver cómo la siguen protegiendo a Cristina Fernández de Kirchner, y los libertarios ni hablemos, jamás hemos visto un nivel de abyección y de disciplinamiento como tienen los legisladores nacionales de la Libertad Avanza con respecto a los hermanos Milei. Entonces, lo que necesitamos es tratar de que en San Juan vayan pequeños sarmientos, no en el sentido que le dio, porque siempre les cambia el sentido, la naturaleza de las cosas a Milei, porque Sarmiento era un peleador de sus ideas y de sus convicciones, pero lo hacía con argumento y con fundamento y jamás de una manera chabacana, guaranga o atrevida. El atrevido del presidente, Sarmiento nunca lo fue. Y se destacó por eso. Hoy, imagínate un Sarmiento en el Congreso de la Nación, estaría en todos los programas de televisión prime time de Buenos Aires, porque sería llamado, convocado, porque es un hombre que pensaba el país, tenía ideas, propuestas, tenía coraje, honestidad. Bueno, parecerá una cosa cholula o menor, pero a los legisladores sanjuaninos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no los cita nadie en los medios de comunicación, y porque no tienen nada que decir, porque no contribuyen al gran debate nacional que obviamente derrama las provincias y derrama San Juan. Entonces, bueno, me parece que por ahí debe pasar la cuestión. Perdón, ¿es por eso que tal vez 5 gobernadores decidieron armar este espacio llamado Provincias Unidas? Sí, bueno, esperemos que sí. También habrá, vamos a decir, eso madura como una alternativa al mileísmo sin volver al peronismo de Cristina. Se verá, esperemos que sea de esa manera. También significa, bueno, que estos gobernadores seguramente en el Congreso lo que van a pretender es hacer un bloque para que defiendan los intereses ¿no? de sus provincias sin que la nación los aplaste, en esa dualidad de que hay que defender la nación y hay que defender las provincias. Bien. Marcelo, durante este tiempo previo, ¿no?, al día de hoy, de la presentación de frente, siempre mencionaste que no ibas a conformar frente ni con aquellos partidos que vayan con la Libertad Avanza, ni tampoco que vayan con el kirchnerismo. Bueno, el actual gobierno, el oficialismo provincial, va de alguna forma con un frente con otros partidos sin acompañar a ninguno de estos dos que hemos mencionado, ni al kirchnerismo ni a la Libertad Avanza. Pero ¿qué pasó con el oficialismo y el GEN en la provincia de San Juan? Porque, a ver, el GEN fue, de alguna forma, el único partido que ha quedado afuera de lo que fue Cambia San Juan en las elecciones anteriores. Bueno, se ha agregado otro partido, un partido que ha visto el solcito más calentito por el lado del oficialismo, como es el bloquismo, pero ese otro tema. ¿Qué pasó con el oficialismo y el GEN en San Juan? No, bueno, eso tiene que contestarlo el oficialismo provincial. En realidad, cuando se gana las elecciones, gana un lema que se llamaba Juntos por el Cambio. Sí. Dentro de ese lema gana el sublema Cambia San Juan, que era la fórmula de Alfredo Martín. Sí. Luego ellos, bueno, cuando llegan al gobierno, deciden que iba a gobernar Cambia San Juan con una posición dominante del Partido Producción y Trabajo. Yo entiendo que por su debilidad en la legislatura, que no era por falta de votos, sino por una decisión horrenda del Tribunal Electoral Provincial, Sí, claro. al desdoblar las elecciones, afectó la representación popular, que debe haber una correlación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Así lo pensó el constituyente y bueno, eso fue destrozado por una decisión
del Tribunal Electoral para beneficiarlo a Sergio Uñac para mantener el poder por sí o a través de su hermano. Pero bueno, cuando llegaron al gobierno ya no era Juntos por el Cambio, sino que era Cambia San Juan, y a nosotros, a nuestro espacio, lo dejaron afuera del gobierno. Pero nosotros ahí no tenemos nada que decir, porque nuestro único acuerdo con Producción y Trabajo era evitar que Uñac se saliera con la suya o que retornara Gioja al gobierno. Nunca se habló de cargo, de espacio de poder, etcétera. Así que ahí no hay ningún problema, porque no hubo ningún compromiso roto. Ahora nos llama la atención que no nos convoque, ni siquiera nos den una explicación: che, esta vez no queremos hacer un acuerdo con ustedes, que yo me imagino por dónde viene, porque ellos hasta ayer han estado tratando de hacer una lista de unidad con La Libertad Avanza, y nosotros siempre hemos expresado que así como, a diferencia de ellos, nunca estuvimos con los Kirchner, bueno, tampoco vamos a estar con el populismo de ultraderecha de Javier Milei. No lo estuvimos con el populismo cristinista y kirchnerista, tampoco lo vamos a hacer con los hermanos Milei. Claro. Supongo que esa puede ser el motivo, eso es lo que yo sospecho. Claro. Pero bueno, tendrían que darle explicación ellos. ¿Por qué sacan un espacio que teníamos una coherencia con respecto a eso, de mantenernos firmes con respecto al no estar con los populismos, a enfrentarlo, y suman a un partido que, bueno, le da lo mismo cualquier cosa, en la medida de estar en el poder? Claro. Eso el electorado supongo que lo va a analizar, estoy seguro que lo va a analizar. Marcelo, con Cruzada Renovadora, ¿tuviste algún tipo de conversación? Sí, yo tengo una muy buena relación con la familia Belín, con Alfredo, con Nancy, pero bueno, el partido Cruzada Renovadora tomó una decisión que es absolutamente legítima, respetable, razonable, que es presentar y apostar nuevamente a su sello partidario y a su propio candidato. Así que lo único que puedo decir que espero que tengan la mejor de los éxitos y la mejor campaña posible. Bien. ¿Cuándo empezás de alguna forma, la pregunta que te hice al principio, a designar ya a la gente que va a estar en estas 6 personas, ¿no?, que van a conformar la lista de los 3 titulares y los 3 suplentes, que hay que presentarlo dentro de 10 días, no falta mucho, ¿no? ¿Ya están los nombres? Más allá que los digas hoy, ¿no? No, estábamos conversando porque Bien. Nosotros hemos esperado hasta último momento las definiciones de Producción y Trabajo, y bueno, ya quedó claro que no nos han convocado a formar parte de su frente, porque han decidido, bueno, tener una relación cercana y tácticamente de aliado con La Libertad Avanza, más allá de que ahora van a salir a decir que ellos defienden San Juan y que etcétera, que el voto sanjuanino. Lo cierto es que ese acuerdo no se hizo porque, bueno, no se pusieron de acuerdo, valga la redundancia, entre quién iba a ser el primer candidato a diputado, la denominación del frente y los colores, no porque habían diferencias programáticas. Entonces, creo que bueno, resuelto este tema, donde nosotros ya no tenemos nada que ver con ese espacio, bueno, todos estos sectores políticos que entendemos que la sociedad sanjuanina se merece tener una oposición al gobierno nacional que no sea la del justicialismo, que no sea la del kirchnerismo, en vez de quedarse en su casa, bueno, tengan una alternativa para ir y votar y llevar al Congreso de la Nación esto que queremos emularlo en el buen sentido de la palabra a Sarmiento, y que, bueno, sea primero un contenedor, alguien que le ponga límite al gobierno nacional y vaya construyendo en todo el territorio nacional, bueno, una alternativa a los libertarios para el 2027. Marcelo, y que garantice el no retorno del peronismo kirchnerista. Claro. Marcelo, te llevo al plano nacional propiamente dicho, de lo que ha pasado ayer en el Parlamento, en la Cámara Baja, lo que sucedió días antes y lo del veto. Vos que estás muy empapado en el tema de salud, sabiendo de que, bueno, tu parte del derecho te especializas, entre otras cosas, en temas de salud, derecho a la salud. ¿En cuánto se han recortado las prestaciones? No estoy hablando de las pensiones, sino prestaciones para la discapacidad en la República Argentina con esta gestión. ¿Tenés idea?
A ver, no, es gravísima la situación que están pasando las personas con discapacidad y su familia. No se actualizan los aranceles desde el 2024 y ha habido un proceso inflacionario que, si bien va a la baja, muy importante, fundamentalmente el inicio del gobierno de Javier Milei. Y esos aranceles no se actualizan, por lo tanto se resienten las prácticas asistenciales, que son muchas, que son complejas, para personas que tienen, un universo de discapacidad muy importante. Y acá hay un tema que, por ejemplo, hay que debatir en esta campaña y hay que debatirse en el Congreso de la Nación, porque este presidente y sus partidarios dicen que es falso que atrás de una necesidad y un derecho. Bueno, no toda necesidad genera un derecho, pero hay necesidades constitucionales que sí generan un derecho. Por ejemplo, si una persona quiere, no sé, importar sin aranceles, sin impuesto, un auto, eso no es un derecho, o viajar a Europa una vez al año. Eso no es un derecho constitucional. Ahora, la educación, la salud, la asistencia a la discapacidad, la vivienda, eso sí son derechos que están en la Constitución. Nuestra Constitución tuvo dos grandes etapas, la del siglo XIX, que fijó las libertades políticas, la libertad de pensamiento, de locomoción, de asociación, y cuando apareció el constitucionalismo social después de la Segunda Guerra Mundial, y que en Argentina se plasma con el 14 bis y después con la reforma constitucional 94, tenemos una generación de derechos sociales que están en nuestra Constitución y que es un mandato para todos los gobiernos, independientemente de su ideología y su color político, de cumplirlo. Por ejemplo, la educación de calidad, la salud de calidad, etcétera. El acceso a la vivienda digna, al agua potable, al agua caliente, a las cloacas. Entonces, ahora bien, hay una discusión que respecto que el país necesita ajustar sus cuentas, dejar de tener déficit fiscal, dejar de emitir moneda para no tener inflación. Eso está claro. Ahora bien, vos no podés negar la existencia de esos derechos, sino que tenés que decir esos derechos seguirán cumpliendo, estableciendo prioridades y asistencia financiera a medida que se pueda, y con una prioridad también en quién gastar, porque si vos te comprás $600 millones en aviones de guerra, y le está sacando la posibilidad a las personas con discapacidad de tener una asistencia médica medianamente acorde a sus derechos constitucionales. Entonces, esas son las cosas que hay que discutir en el Congreso de la Nación, empezando por tener un presupuesto y que defina esas prioridades en función de lo que significa la Cámara de Diputados como representante del pueblo y el Senado como representante de las provincias, con un presupuesto que elabora el proyecto del Ejecutivo. Pasa que el presidente no cree en la república, no cree en la democracia y no cree en los presupuestos, porque hace 2 años que no tenemos presupuesto, y esto afecta a las personas con discapacidad, afecta a las provincias, afecta a los jubilados, afecta a la justicia, afecta a todo. De hecho, lo que ha sucedido también anoche, por la tarde-noche hasta entrada a la madrugada, Marcelo, fue que, es el precio de trabajar precisamente sin esa palabra, sin ese instrumento, sin presupuesto nacional, ¿no, Marcelo? Todos estos problemas ocurre a partir del hecho de que no tenemos presupuesto. Entonces, hoy Milei está cosechando las tempestades que él ha generado en su discurso de odio y de maltrato con las provincias y con los legisladores. Esa mayoría que él había construido y que lo había acompañado al principio y que había permitido sacar leyes polémicas como la delegación de facultades legislativas al presidente de la Nación, y todo eso se ha caído, porque si vos tratás al Congreso como un nido de rata y no abrí el debate respecto a dónde tiene que pasar, ya no la motosierra, sino un bisturí, dónde hay que hacer el ajuste y a dónde hay que ser más cuidadoso, y vas a tener sesiones como la de ayer, donde el gobierno pierde todas las votaciones y seguramente su solución será la de vetar
y el Congreso verá si tiene los números para insistir. Esto hasta que no existe un presupuesto y hasta que no existe un gobierno nacional que debe entender que no es una dictadura esto, sino que una democracia republicana, y sí, va a ser difícil encontrar la puerta de salida a nuestra crisis. Por eso en el Congreso de la Nación no puede llevarse gente que levante mano sin pensar, sin discutir, y tampoco aquellos que están dispuestos a arruinar nuevamente la economía, como pasó con el caso de los peronistas. Creo que esta expresión que acabas de mencionar y que tiene que ver con llevar al Congreso de la Nación personas levantamano sin de alguna u otra forma pensar justamente no en lo que se está legislando. ¿No será ese el motivo por el cual el oficialismo provincial no convocó al GEN, no convocó a la figura tuya a de alguna forma a integrar, teniendo en cuenta de que iba a ser imposible convencerte que vos seas un levantamano? Perdón, la última parte se me cortó. Te decía de que tus expresiones, ¿no? De que no hay que llevar levantamanos al Congreso de la Nación. Y te pregunto, ¿no será ese el motivo por el cual el oficialismo provincial, el gobierno provincial, producción y trabajo, o como le queramos llamar, no convocó al GEN, no convocó a Marcelo Arancibia a integrar justamente este trabajo para llegar con 3 diputados al Congreso Nacional, teniendo en cuenta que era imposible convencerte de que vos seas un levantamano sin expresar justamente tu opinión y sin analizar lo que se vota? Es posible, pero a ver, una convocatoria no implicaba la propuesta que sea candidato a diputado nacional. La convocatoria podría haber sido simplemente acompañar a este gobierno y que las propuestas, las ideas que nosotros tiremos sean tomadas y algunas, ¿por qué no?, ejecutadas. Nosotros vemos en San Juan que hay una continuidad del gobierno de Giosca y Uñac a través de Orrego, porque no se ha modificado en absolutamente nada el esquema populista institucional que Giosca y Uñac montaron durante 20 años consecutivos en el poder. Vos fijate, nosotros no teníamos pretensiones de candidatura para esta elección. Entonces la exclusión pasa, yo supongo, sospecho, ¿no? Porque, bueno, no quieren modificar en un ápice la lógica política provincial y bueno, y no quieren confrontar con el gobierno nacional en defensa del país, de la provincia. Si no, vamos al tema de la corrupción. Hoy un medio de San Juan saca una noticia tremenda con respecto a los famosos caños y bueno, yo estoy seguro que no va a pasar nada, porque el poder político no va a avanzar sobre ese tema en investigar. El pedido de informe no va a ser contestado nunca. Entonces, bueno, yo supongo que ellos no deben quererme mucho porque saben que hay cosas que uno no acepta de la rosca política. Hay otro medio que perdón, Daniel, pero el statu quo total, ¿cierto, Marcelo? Muy de San Juan. Bueno, veremos qué dice la sociedad en las urnas. Claro. Hay otro medio de comunicación provincial que también saca una información que tiene que ver con los integrantes de nuestro máximo poder judicial. Estamos hablando de la Corte sanjuanina. Los 5 integrantes de la Corte sanjuanina manifiestan. Este es un informe nacional que dice que los 5 integrantes de la Corte, bueno, fueron puestos por Uñat y que todos tuvieron participación en el peronismo, lo cual es verdad, ¿no? Lo cual implica que... no dice nada que no supiéramos. Claro, a ver, y... En realidad es bueno el informe porque dice lo que muchos hemos sostenido en muchos años, a veces en soledad, de que Uñac quería copar la Corte para perpetuarse en el poder. Claro, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Que estamos hablando, este pedido de informe que va a morir ahí en los cajones de la Cámara de Diputados, que nunca llegará, la justicia que mira para otro lado, no hay ningún fiscal que empiece a actuar de oficio, teniendo en cuenta todas estas denuncias públicas que se están haciendo. La verdad que, como dice mi compañero, el statu quo, la casta, justamente que en algún momento se habla de la política sanjuanina, va a seguir tal cual está, ¿no?
Bueno, por eso yo digo que en San Juan no ha habido ningún tipo de cambio real. Claro. Y la cuestión pasa por creer en la buena voluntad de los actuales gobernantes, estamos en el horno. Claro. Porque acá las reformas se hacen desde el plano institucional, son leyes que hay que sancionar y una determinación política que esté atrás de ellas. Claro. Marcelo, siguiendo con ahora sí con lo que sucedió en el día de ayer en el Parlamento, vos que siempre estás tan informado, el proyecto de financiamiento para la educación superior, universidades públicas, no afecta absolutamente nada al déficit fiscal o al equilibrio fiscal. 0,0, menos del 0,02% vendría a afectar solamente, ¿no, Marcelo? Sí, a ver, todo aumento, y en todos los casos son aumentos mínimos, paupérrimos, a los jubilados no los va a sacar de la pobreza o la indigencia, son actos de separación, digamos, que corresponden. Lo que pasa es que no hay con el gobierno nacional la posibilidad de sentarse y decir, bueno, mira, la meta de toda la política argentina es tener no tener déficit fiscal, tener las cuentas en orden. Entonces, bueno, hay que redactar un presupuesto y tenemos que asegurarnos que, bueno, los que más tienen, más paguen y lo más desposido le podamos dar la mayor protección posible. Por ejemplo, jubilados, discapacitados. Ahora, no solamente el presidente veta estas normas, que tiende a tratar de separar en algo, en poco, a las personas más desvalidas y más desprotegidas. A su vez, vos tomás noticia de que se ha decidido no cobrar más las retenciones a las exportaciones mineras. Claro. Que en el mediano plazo, como eliminar la retención a la soja, es correcto. Pero en el momento que vos estás haciendo el ajuste, que vos le estás pidiendo a la gente sacrificio, que se enuncie cosas, si vos le sacás las retenciones a las exportaciones a las mineras, bueno, te das cuenta que además de la insensibilidad y la crueldad, es que este es un gobierno para ricos, no es un gobierno para los pobres o para los sectores medios. Esto también tiene que ser parte de un debate y una discusión en esta campaña y en la próxima legislatura nacional. Algo que era pedido por el gobierno provincial, esto de las retenciones a las minerías, ¿no? Bueno, va a llegar el momento que los emprendimientos mineros de San Juan, que prometen inversiones multimillonarias, ni siquiera van a tomar empleados sanjuaninos. Sí, claro. La gran discusión ahora, ¿no? La gran discusión con los gremios. Claro, el nerviosismo que hay en los gremios y en las cámaras empresarias es que con las legislaciones que hay, y bueno, a estas empresas se les permite con total libertad importar bienes y servicios nuevos, usados, incluso bienes personales, que son trabajadores, porque bueno, acá se aplaudió alegremente el SIGI y no tomaron nota de las consecuencias que esto tenía. Claro. Marcelo, siguiendo en el ámbito nacional, habló la doctora Carrió, bueno, porque le contestó porque, bueno, el gobierno dijo que es inamovible el equilibrio fiscal, y la doctora Carrió, yo creo, muy atenuadamente le dijo, hay plata. Si estás dispuesto a pagar una sobretasa del 75% para la bicicleta financiera y bancar $1 y real, quiere decir que hay plata. Yo adscribo esta afirmación de la doctora Carrió. Bueno, por eso, el gobierno, el problema es que cree que la sociedad le ha delegado todo el poder y todas las decisiones humanas. Obviamente, él es el presidente y es el que tiene por la Constitución las facultades de llevar adelante el gobierno. Y somos un país presidencialista y no parlamentarista, pero este hombre no acepta el rol de los otros órganos del Estado, ni siquiera lo que puede decir la política. No solamente Carrió, hay muchos economistas insospechados, liberales, que están diciendo de que esto está tan atado con alambre que en cualquier momento colapsa. Pero bueno, él ¿cómo los trata? Los maltrata, los insulta, los agrede, y bueno, es muy difícil llegar a acuerdos para poder analizar y resolver estos problemas. Por eso la idea del gobierno nacional es tener una escribanía en el Congreso de la Nación, y todos sabemos qué pasa cuando el Congreso, la legislatura, se convierten en escribanía de los ejecutivos. Bueno, en San Juan podemos dar cátedra.
Claro, sí, los sanjuaninos somos expertos en esto, ¿no? Y de alguna forma esto es lo que ha ocurrido. Y termina mal, el Claro. abuso de poder termina mal, termina en Efectivo. corrupción y termina en un desastre social y económico. Claro. Yo te hago la última pregunta de mi parte, que tiene que ver justamente con la campaña que va a empezar dentro de 40 días. 45 40 días. aproximadamente. Hay 45 días de campaña. De por lo menos. campaña, sí. Me faltan 90 justamente para las elecciones. El día domingo 17 se presentan los candidatos. Mucho trabajo de acá en adelante, más allá de los nombres que lleve justamente el GEN en la provincia de San Juan para representar al pueblo sanjuanino en el Congreso. Mucho trabajo de acá en adelante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tener una campaña corta pero intensa. Bien. Dos cortitas, Marcelo, de mi parte, y así te liberamos y te agradecemos la comunicación telefónica. Con respecto, Marcelo, a lo que ha sucedido en las últimas horas, desde tu punto de vista, ¿el PRO se entregó la Libertad Avanza a nivel nacional, o por lo menos en el distrito que lo vio nacer? Sí, totalmente. Uh-huh. Totalmente, una pena porque el PRO nació como un partido de derecha democrático, ya de eso no queda nada, ahora es de ultraderecha y está bajo dos hermanos que son autoritarios, para nada liberales. Claro. O sea que la persona que lo fundó también lo está destruyendo de a poquito. Sí, sí, totalmente. Y por último, Marcelo, ¿Marcelo Arancibia candidato o aún no se sabe? No, todavía no se puede afirmar eso. Bien. Bien. Marcelo, Te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención. Y No, bueno, por favor. Muchas gracias a explicaciones que ustedes. tienen que ver. Muchas gracias. muchísimas gracias. Fue el doctor Bueno, Marcelo Un gran saludo a la audiencia. Muchas gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana en esta charla siempre que tenemos tan rica. Daniel, seguimos adelante con más información. Vamos a lo nacional.